En los hospitales militar de la Policía y Pablo Arturo Suárez de Quito se aplicaron las primeras 150 dosis de vacunas contra el coronavirus. Y en Guayaquil, el doctor Julio Velázquez fue el primer médico del Hospital del Guasmo en recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. 4.000 médicos se han contagiado con coronavirus y 400 han fallecido, incluyendo a enfermeras, desde que comenzó la pandemia, según la Federación Médica. La presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, dejará la función judicial después de 32 años de carrera. Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Gabriela Baer. Buenas tardes. Arrancó el plan de vacunación en el país con la llegada de las 8.000 primeras dosis a los hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca. Hola, María Isabel. Gaby y amigos, buenas tardes. En la capital, la primera persona en ser vacunada fue la jefa de emergencias del Hospital Militar. Revisemos cómo avanzó esta jornada en 4 hospitales en donde fueron inmunizados miembros del personal de salud. Ella es Janet Morales, la primera persona en Ecuador en recibir la vacuna contra el COVID-19. Es la jefe de emergencias del Hospital Militar de Quito. No, está bien, todo está bien. Como les digo, es una expectativa de esperanza de vida y pues el compromiso de seguir ayudando. El segundo en ser inoculado fue el jefe de la unidad de cuidados intensivos UCI. A esta casa de salud las vacunas llegaron a las 6:15 de la mañana, escoltadas por miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas y cumpliendo la cadena de frío. En este hospital 1.561 personas fueron registradas para recibir la vacuna, pero en esta ocasión solo la recibirá el 2%, pues apenas les llegaron 36 dosis. De acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio de Salud Pública, a partir de la 5ª semana viene el resto de vacunas. En el Hospital de la Policía también esperaban con ansias la vacuna. En esta primera fase llegaron 84 dosis de las 560 que solicitaron para el personal de esta casa de salud. Un poco nerviosa, pero muy bien, ya feliz de que al fin ya tengamos una vacuna que nos vaya a ayudar a salir de esto. Como en los otros hospitales, en este también se designó un cuarto frío para las vacunas, varios consultorios como puntos de vacunación y un área crítica de observación en la que cada inmunizado debe esperar 30 minutos en caso de reacciones adversas. Nosotros hacemos el seguimiento de todas las personas que se vacunaron. Después de 21 días van a retomarse la vacunación para ellos, la segunda dosis. El proceso de vacunación también continúa en el Hospital Pablo Arturo Suárez, donde este día se vacunará a 32 trabajadores, los más expuestos al COVID-19. Una felicidad incompleta, porque yo estaré solamente feliz cuando toda la gente que entra conmigo a pasar visita y ve lo que veo todos los días estén vacunados. La colocación de la vacuna se hace a 6 personas por hora. Esta es la disposición que también tienen las otras casas de salud. Y así, en distintos hospitales de Quito, como el Carlos Andrade Marín del IES, se procedió a vacunar al personal de primera línea. En total, en Quito, 4.000 dosis fueron suministradas para esta primera fase de vacunación. Mientras que en Guayaquil, un médico manabita del área de emergencias fue el primero en ser vacunado contra el COVID-19. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que Manta se suma a este plan piloto como la 4ª ciudad del país en recibir las vacunas de Pfizer. William Young nos muestra esta primera jornada de vacunación en el puerto principal. El doctor Julio Velázquez, un manabita de 34 años, fue el primero en ser vacunado contra el COVID-19 en Guayaquil. Él llegó al Hospital del Guasmo unos meses antes de la pandemia y durante toda la emergencia atendió a cientos de personas con coronavirus, algo que sigue haciendo. Esperemos que nos ayude a tener un poco más de tranquilidad, porque la ansiedad y
y la angustia que tenemos durante todo este tiempo ha sido muy alta, muy grande. Entonces esperemos que esto nos dé un poco más de tranquilidad. Este hospital recibió 144 dosis de la vacuna de Pfizer para su personal médico. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, habló de este plan piloto que por ahora incluye a Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. 86,000 dosis, que son las que Pfizer se comprometió a entregarnos a nosotros hasta el mes de febrero, van a ser entregadas. Estas son las primeras 8,000 que llegaron a todas las provincias del país. Pero lo van a hacer de manera escalonada. No es posible logísticamente, técnicamente no es posible que todas las provincias reciban la vacuna hoy. Explicó cómo eligen quiénes y cuándo se vacunarán. Primero, son jefes de área o trabajan en un área crítica que están más expuestos. El segundo criterio es la edad. Las personas con mayor edad somos más vulnerables a tener el virus y por lo tanto ellos van a ir primero, pero eso no quiere decir que los más jóvenes que también están expuestos no van a recibir la vacuna. Aunque días atrás anunció que él también se vacunaría, salió de la sala de este hospital sin responder preguntas ni confirmar si recibiría su primera dosis. Del Ministerio de Salud tampoco confirmaron cuántas vacunas se repartieron ni en cuántos hospitales de Guayaquil. Sin embargo, por la puerta de emergencia del Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia se observó la salida del convoy que transportaba las dosis. En esta casa de salud dejaron 114 vacunas. Y han sido tiempos muy duros. Cerca de 400 médicos y enfermeras han fallecido en el país desde que inició la pandemia. Los profesionales de la salud aseguran estar agotados tras 10 meses de emergencia sanitaria y exigen al Estado garantías para continuar en primera línea. Carla Delgado con el tema. Estate tranquilita, ya está saliendo un poquito de la gravedad de tu pulmón. Es el médico Roberto Peña. Trabaja en el área de cuidados intensivos del Hospital de la Policía. Además de tratar a pacientes con COVID-19 que permanecen conectados a estas máquinas, también los motiva. Sabe que la palabra, al igual que los medicamentos, sana. Dice haber trabajado ininterrumpidamente desde marzo cuando inició la emergencia sanitaria. De hecho, ya estamos también agotados, estamos cansados, pero a pesar de todo eso, nosotros seguimos haciendo todo lo que nuestros pacientes necesitan. Sus jornadas son largas y muchas veces desgastantes. Llevamos algo más allá de 10 minutos dentro de terapia intensiva y todos estos trajes ya empiezan a incomodarnos. Imaginemos cómo hacen los médicos con todas estas protecciones. Pese a los cuidados, nos cuenta que se contagió hace 6 meses. Como 4,000 médicos que se infectaron con el virus a escala nacional. Pero no todos los galenos lograron vencer a la enfermedad. También hubo a quienes el virus les arrebató la vida. En todo el país suman 400 decesos entre médicos y enfermeras. Todos por COVID, Carla. No se puede decir, se infartó y se murió. ¿Pero por qué se infartó y se murió? Se infartó y se murió por COVID. Afirman estar agotados y que después de 10 meses los esfuerzos del Estado por garantizar su integridad han sido insuficientes. Así lo indica el presidente de la Federación de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador. No se ha hecho una buena inversión en salud, en cuidar al saludista ecuatoriano en general, a todos quienes hacemos primera línea hoy en día para combatir esta dura pandemia. Se ha pedido que se dote de mayormente prendas de protección, pruebas, PCR, el personal constantemente. Por ello hacen un llamado al gobierno para que garantice su labor en primera línea y asegure su continuidad en esta guerra que aún no les da tregua. Al regresar, decenas de comerciantes realizaron un plantón en los exteriores del municipio de Tulcán. Piden que les permitan reabrir sus negocios. También, el Consejo Nacional Electoral autorizó a 6 empresas para que realicen sondeos de boca de urna. Les contaremos cuáles son esas encuestadoras. Más noticias para ustedes. Esta mañana se registró un plantón fuera del municipio de Tulcán, en la provincia del Carchi. Se trata de comerciantes que exigen a las autoridades se cumpla con el acuerdo para reabrir sus negocios 8 días después de permanecer en semáforo rojo. Paola Andrade con el reporte. En los bajos del municipio de Tulcán se congregaron decenas de comerciantes quienes exigen la reapertura de sus espacios de trabajo.
Ya han pasado 8 días desde que el COE cantonal emitió restricciones como parte del semáforo epidemiológico color rojo para la capital carchense, y la ciudadanía que no ha podido laborar con normalidad empieza a desesperarse. Con gritos y pancartas exigen les permitan trabajar, fortaleciendo los protocolos de bioseguridad. Reclaman porque las autoridades del COE cantonal habían anunciado que tras 8 días de semáforo en rojo ya podían abrir sus negocios. Recordarles que nosotros en nuestras casas no podemos llevar un sustento diario. Nuestra economía ya lleva la semana. Una de las disposiciones del COE es mantener cerrado todo local comercial que no implique la comercialización de productos de primera necesidad. Por esta razón, los comerciantes exigen dialogar con el alcalde, quien de momento se encuentra en descanso médico, lo que encendió la protesta fuera del cabildo. ¿Qué necesitamos trabajar, doctora? Aquí está. Lo que pasa es que las autoridades han permitido que solo los grandes trabajen y los pequeños no. Guillermo Cadena, vicealcalde del cantón, intentó dialogar con los comerciantes, proponiendo una reunión para revisar sus propuestas. Es una decisión de un COE provincial que está conformado por 19 entidades gubernamentales. Ellos son los que toman la decisión y obviamente tenemos que acatarla. Sin embargo, ante esta preocupación, para el día de mañana voy a convocar inmediatamente al COE. Este semáforo rojo que impide la reapertura de comercios, centros de diversión y toda actividad que involucre aglomeración será evaluada en una semana más. Elecciones 2021. El Consejo Nacional Electoral habilitó a 6 encuestadoras para realizar encuestas a boca de urna o exit polls durante las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero. Paul Romero nos informa cuáles son las empresas autorizadas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral autorizó a 6 encuestadoras para realizar sondeos del voto a boca de urna el día de las elecciones. Estas son Visión Empresarial, Centro de Estudios y Datos Sedatos, Clima Social, Estudios y Asesoramiento, Marco Giovanni Sinchichuya, Blasco Peña y Asociados, Centro de Investigaciones y Estudios Especializados. Las encuestas a boca de urna se realizarán fuera de los recintos electorales. El representante de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, dijo que han tomado precauciones para evitar los problemas ocurridos en 2017. Que la metodología utilizada por Sedatos fue totalmente eficiente, precisa, entonces pues es una prueba más bien que nos sirve a nosotros para ratificarnos en los procesos. Tendremos más cuidado, eso sí, si el proceso es correcto, bueno, debe esperarse de que no haya apagones y que los resultados se difundan como están previstos. Por su parte, Blasco Peña explicó el trabajo que realizará su empresa para obtener la información de los eventuales ganadores de la contienda presidencial. Todos los elementos de control que se pueden tomar, la muestra que nosotros hemos diseñado imagínense, son cerca de 96,000 casos los que vamos a analizar. Vamos a hacer 3 cortes para poder tener los datos a las 5 de la tarde. Cuando se cierre el proceso electoral y no serán oficiales. No es oficial, es un indicador de lo que se puede hacer. Proyección como resultado de una encuesta bastante grande. Además del Exipol, la proyección de los resultados de las elecciones se conocerá con los datos del conteo rápido que realizará el CNE. Más adelante en Televistazo, 3 audaces delincuentes vaciaron una joyería ubicada en el centro de Guayaquil. Tenemos un informe. Paulina Aguirre, la primera mujer presidenta de la Corte Nacional de Justicia, deja el cargo tras cumplir su periodo de 3 años al frente de la institución. El presidente subrogante dirigirá la entidad hasta que el Consejo de la Judicatura termine el concurso, posesione a los jueces titulares y se reúna el Pleno para nombrar un nuevo titular. Jacqueline Rodas con más. En medio del aplauso de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y de mensajes de reconocimiento de autoridades nacionales e internacionales, Paulina Aguirre se despidió de su cargo como presidenta de la Alta Corte. Con nostalgia
Dejo las salas de audiencia, la toga y el martillo, habiendo dedicado más de la mitad de mi vida a la judicialidad, luego de 32 años de servicio a la justicia. Cierro este ciclo de mi vida con la satisfacción del deber cumplido. Me siento orgullosa de haber promovido la estabilidad e independencia institucional. En enero de 2018, esta jurista lojana se convirtió en la primera mujer en presidir la Corte Nacional de Justicia, cargo que termina el próximo 26 de enero. Hoy me despido como la primera mujer en ejercer esta alta dignidad, pero con la certeza de que no seré la última. Aunque el concurso para cubrir las 16 vacantes de magistrados se retrasó, tuvo inconvenientes y no alcanzó al número requerido, Aguirre no se prorrogará en sus funciones. Quedará al frente de la Corte el subrogante José Swing, quien deberá esperar que el Consejo de la Judicatura posesione en febrero a los ganadores. Ya se sabe que no pasarán de 11 y que se necesitará otro concurso, pero Aguirre explica que con las primeras posesiones ya puede haber quórum para elegir a su reemplazo. Porque para instalar la sesión de pleno tiene que haber un quórum de por lo menos 12 jueces titulares. Y este momento que yo termino mis funciones, quedarían únicamente 6 jueces titulares, de modo que tienen que esperar a que se posesionen. Para elegir a una nueva presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia, se necesita del voto de al menos 12 magistrados. Algunas viviendas han sido blanco de ataques armados en Guayaquil. La policía ha identificado que las víctimas integran agrupaciones delictivas dedicadas al microtráfico y que algunas han salido de la cárcel. Para estas últimas hay un programa que las protege de amenazas de muerte. Este tipo de intimidaciones, que incluyen disparos contra viviendas o al aire libre, se están volviendo frecuentes en Guayaquil. En algunos casos hay víctimas mortales y colaterales, y en otros solo queda el susto, como lo ocurrido en el bloque 6 de Bastión Popular, noroeste de la urbe, donde sujetos a bordo de 2 motos dispararon contra la pared de esta casa en 9 ocasiones. Nadie resultó herido, pese a que la familia estaba en el interior descansando. Dispararon sin decirme una palabra, ni siquiera el nombre de alguien de mi casa. Según las investigaciones policiales, este atentado estaría relacionado a riñas por la pugna de poder entre bandas dentro de la cárcel, ya que uno de los integrantes de la vivienda estuvo preso en 2018. Se tiene como antecedente que el ciudadano de ahí, uno de los ciudadanos que viven en el lugar, ha salido de la cárcel recién, ha estado detenido por el tema de tráfico de drogas. Solo en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, se han registrado 57 tentativas de asesinatos en lo que va de enero. Por ello, para evitar más muertes de víctimas que recibieron amenazas o que han salido de prisión, la policía implementó desde diciembre el plan postcarcelario, que consiste en vigilar constantemente el sitio donde reside la persona que ingresa a este programa. A fin de que nuestras unidades le pasen visitando regularmente por aquí, por su domicilio. En las 3 primeras semanas de enero ya suman 4 casas baleadas, tanto en el suburbio como en el norte de Guayaquil. 3 delincuentes asaltaron una joyería ubicada en el centro de Guayaquil, de la que se llevaron prácticamente todo lo que estaba en exhibición. De acuerdo con el afectado, el de ayer es el segundo robo que sufre en 3 meses. El asalto ocurrió en este local ubicado en las calles Vélez y Boyacá, centro de Guayaquil. Según Luis Castillo, propietario de la joyería, mientras atendía a un cliente, llegó un hombre preguntando por unos anillos. En cuanto salió para atenderlo, ingresó otro sujeto con una pistola y lo inmovilizó. Yo a lo que estaba en la vitrina aquí, entonces el tipo esperó un ratito hasta que llegue una moto de los que venden servicios a domicilio, con esos cartones grandes, pero a color celeste. Y entonces entró él y me dijo, ¿tiene algún pedido? Le dije, no. Y a lo que dije pedido, entonces el tipo vino y sacó la pistola y me encañonó. Ambos delincuentes comenzaron a vaciar las vitrinas, en las que, de acuerdo con el perjudicado, habían decenas de piezas de oro y plata. Yo estaba con un cliente atendiendo allá, lo cogieron a él, lo empujaron y lo metieron hacia adentro, ¿no? En la parte de adentro y le tiraron al piso, al suelo. Entonces me cogió a mí de nuevo que yo vaya. Yo decía, ya me robaron, ya no me lleves más. Y el tipo decía, no, déjame, cállate, que te mato. Los ladrones escaparon junto con un tercer sujeto que esperaba por ellos afuera, en una motocicleta. El pasado 13 de octubre,
La joyería fue asaltada bajo similares características. Ahorita es mayor, ahorita fue más, ahorita fue todo. La vez pasada solo fue una vitrina y media, ¿no? El propietario cree que se trataría de los mismos sujetos. Por eso pide que la policía incremente los patrullajes, pues su local no es el único que ha sido asaltado en ese sector de la urbe. La ciudad de Quito tiene cientos de historias que necesitan ser contadas, aunque son penosas y casi invisibles. Carlos Luis Carrillo recogió algunos relatos de adictos a las drogas, un problema social que se ha agravado durante la pandemia. La quebrada del río Machangra en Quito esconde a quienes por difíciles motivos han terminado en la calle. Con ayuda de la policía, bajamos al sitio. A medio camino encontramos a Luis. Consumía cocaína para evitar este mundo que, según afirma él, le está negando algo. ¿Qué consigues consumiendo droga? Olvidar las cosas que ya no quisiera estar aquí. Tiene 35 años y desde los 13 es consumidor. Asegura estar avergonzado, pues por esto lo ha perdido todo. Las cosas más queridas. Mi mamá. San Roque, en el centro de Quito, es otro punto conflictivo. Bajo el puente estaba José. Durante 15 años ha vivido en la calle y ha consumido cocaína. Cuenta que hoy su familia son 5 perros que al menos lo acompañan a todo lado y sobre todo lo cuidan. Aunque dice no tenerle miedo a la muerte. Mejor no llego a la casa, si me entiende, porque me dicen, ya no te queremos ver aquí en la casa. En Quito existen 2 zonas de mayor presencia de gente de calle, en el centro histórico y en Quitumbe. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos encontramos con esta situación? Primero coordinamos con los organismos municipales para que les orienten en cuanto a los albergues o a los sitios donde pudieran acudir. Son los habitantes de la calle, acorralados por el invierno, el frío y la lluvia de Quito. Continuamos. Hoy se cumple un mes desde que el pasado 21 de diciembre se inaugurara la aerovía que conecta al cantón Guayaquil con Durán. En los primeros 30 días de operación de este sistema de transporte masivo no se ha alcanzado su objetivo de movilizar 40.000 pasajeros diarios. Diego Cuenca nos informa que las personas la usan más como un atractivo turístico que como un medio de transporte público. Ha pasado un mes desde que empezaron a funcionar las 154 cabinas de la aerovía, creada para transportar a diario a 40.000 personas entre Durán y Guayaquil. Pero la realidad es que cada día se traslada aproximadamente solo a 5.400 pasajeros. El urbanista Felipe Espinosa dice que eso evidencia que este servicio de transportación masiva no estaría cumpliendo su objetivo. Complementario al sistema de transporte terrestre, el sistema de transporte de Metrovía. Así se lo vendió. Pero en rigor no ha funcionado como tal, no ha funcionado más bien como un sistema turístico. El gran beneficiado de esto fue el constructor. Construyó eso, cobró sus recursos y listo. Esa cuenta se la van a pasar a la ciudad de Guayaquil, desde luego, ¿verdad? Durante el primer mes se han subido 151.742 personas. Así, este sistema, con una inversión de 134 millones de dólares, más que un servicio de transporte público, se ha convertido en una atracción turística. Muy hermoso, les recomiendo que vengan acá, súper chévere. ¿De dónde viene usted? De Quito. ¿Usted viene solo por turismo o porque necesita venir a Durán? Turismo, netamente turismo hoy. O sea, realmente el tema de la novelería, como decimos, pues yo creo que ya pasó. Camilo Ruiz, administrador de la agencia Aerovía, reconoce que la demanda ha sido baja en sus primeros 30 días de operación. No tenemos la demanda esperada, estamos, si quieren, un 30% menos de lo que esperábamos. Hoy, por la pandemia, existe menos gente que se traslada y el bus hoy es más competitivo de lo que era antes de la pandemia. La poca afluencia de pasajeros se registra de lunes a viernes. En nuestro recorrido durante la mañana, constatamos que hay pocas personas en sus estaciones. Incluso las cabinas que tienen capacidad para 10 ocupantes circulan vacías, a veces con un solo usuario, y otras máximo 3 o 5 personas. Ni siquiera alcanza al aforo reducido por la pandemia.
Eso ocurre porque no a todos los habitantes del Cantón Durán les conviene usar ese servicio. Por ejemplo, Jorge Delgado solo la utilizó para pasear junto a su hijo. Nos sale como el doble el pasaje, nos toca pagar 70 centavos, más del 35 centavos de aquí, como yo vivo por Recreo. ¿Prefiere salir en bus? Obviamente. ¿Por qué? Por la razón que es más rápido, directamente me llego a mi casa y más ¿Cuánto paga? 35 centavos, y así ya me llego a mi casa. Un transporte que espera ser rentable con el pasar del tiempo y atraer más gente cuando termine la pandemia. El candidato a la presidencia de la República, Giovanni Andrade, reacciona al quedarse sin su postulante a la vicepresidencia. Esto ocurre luego de que Caterine Mata anunciara que renunciara a su candidatura porque considera que su binomio fue una farsa. Diego Cuenca con el reporte. Él es Giovanni Andrade, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19, quien desde ese miércoles se quedó sin compañera de fórmula porque ella decidió desistir de su postulación. Se trata de Caterine Mata, que anunció su renuncia a la candidatura a la vicepresidencia a tan solo 17 días de los comicios electorales. Dice que tomó esa decisión porque el binomio empezó siendo un verdadero show. La decisión se dio luego de que Andrade dijera que habría sido drogado en el segundo día del debate presidencial organizado por el CNE. Una candidatura que se llenó de falsedades, de shows, semanas tras semanas, y donde definitivamente fui víctima de una violencia política permanente. Por su parte, el candidato Giovanni Andrade reaccionó a esa renuncia. Dijo desconocer los motivos. Y esta mañana me he enterado y es también para mí una noticia sorpresa porque no lo esperé jamás. Es más, yo quisiera, y voy a hablar con ella, no me ha contestado, pero sí quisiera preguntarle qué es lo que sucedió, ¿no? Y que si va a renunciar, bueno, que ponga la renuncia, pero que la ponga en el CNE. Pero según el Código de la Democracia, las candidaturas oficiales ante el Consejo Nacional Electoral son irrenunciables. Así lo explica Fausto Camacho, especialista electoral. Cuando el Consejo Nacional Electoral ha calificado una candidatura y está en firme, esa candidatura es irrenunciable. Inclusive la norma señala que en caso extraordinario de fallecimiento, por ejemplo, solo en ese caso se puede cambiar las candidaturas. Por ahora, la renuncia de Caterine Mata no altera la impresión de las papeletas, es decir, no pasa nada. Elecciones 2021. Jóvenes a la Asamblea. Un joven desempleado busca llegar a la Asamblea Nacional auspiciado por el movimiento Democracia Sí. Fernando Abad es un dirigente barrial que integra la lista de candidatos para el legislativo y entre sus propuestas plantea redactar una nueva constitución. William Young lo entrevistó. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? Recorre los barrios incluso desde antes de ser candidato. A sus 32 años, Fernando Abad se aventura en este proceso electoral y aceptó postularse como candidato a asambleísta nacional por el movimiento Democracia Sí. Es el más joven de su lista y confía en el apoyo de los sectores que ha recorrido como dirigente comunitario desde hace varios años. Nos recibió en su casa en la parroquia La Aurora del Cantón Daule, que se ha convertido en su central de campaña a la que dedica gran parte del día. Realmente me motivó mucho participar al ver cómo nuestro país se incendia, realmente cómo la ciudadanía tiene una baja calificación del organismo tan importante como lo es la Asamblea Nacional. Él es otro de los miles de desempleados que perdió su trabajo durante la pandemia y nos dijo que pese a varios intentos no ha podido conseguir un empleo en meses. Por eso, si llega a ser electo, propondrá reformas laborales urgentes. Para mí es importante la ley laboral, una ley bastante requerida, creo, por el 70% de los ecuatorianos. Es una llaga latente que actualmente vivimos no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, y creo que el país tiene los suficientes recursos para generar fuentes de empleo, para crear divisas y que se pueda ayudar a muchos jóvenes con empleo y a producción para que entren divisas al país. Siendo tan joven, ¿cuál es tu preparación para ser asambleísta? Técnico en desarrollo social.
y bueno, he tenido también experiencia en la función pública y esto me ha permitido tener conocimientos para desenvolverme en varios campos para ayudar a la social. ¿Cómo evitar que la próxima sea una asamblea de repartos, algo que tanto se ha cuestionado? Creo que hay organismos estatales que controlan esto, pero realmente no están cumpliendo su función. Y creo que por eso estos sistemas están caducos. Realmente, como te mencionaba, creo que estos sistemas deben cambiar. Y también creo que es importante que se haga, aparte de una fiscalización, un control y monitoreo directamente a cada asambleísta y a sus actos, a sus acciones. Es el mayor de 9 hermanos que junto a sus padres viven en la misma casa desde que nacieron. Que el núcleo familiar es lo más importante para formarse como persona y como ser humano. Ha sido un apoyo importante. Sí, realmente sí, ha sido muy importante porque realmente la familia es la que motiva a seguir, a continuar. Cuando estás desanimado, recaído, son los que te levantan el ánimo. Fernando cree que compartir sus ideas de cambio es lo primordial, más aún cuando en esta campaña escasean los recursos y las restricciones por la pandemia son otra limitante. Una mega celebración televisada, sin galas ni desfiles en este tiempo de pandemia. Así concluimos, Gaby. Así es, María Isabel. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas. Que tengan una buena tarde.